Me da mucho gusto verles de nuevo. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis 4 y vamos a estudiar del versículo 1 al 17. Repito la cita bíblica, Génesis capítulo 4 y vamos a estudiar del versículo 1 al 17. El tema que se va a tratar, o el estudio, no va a ser algo completamente expositivo en su totalidad. Vamos a hacer algo práctico el día de hoy para que podamos también no solamente aprender de aquello que debemos hacer, sino de aquello que no debemos hacer. Así que podemos aprender de ambas cosas en la palabra de Dios, qué hacer y qué no hacer. Y le puse como el tema de esta mañana, no seamos como Caín. Y vamos a explicar en esta mañana a qué me refiero con eso. No le voy a dar lectura porque es tan largo y aparte porque el tiempo se me va como el humo, pero pues ya saben la cita, así que síganme ahí en el transcurso del estudio. Así que vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Caín de un modo aplicativo a nuestras vidas. No solo podemos, como mencioné, no solamente podemos aprender cosas de qué hacer, sino también cosas de qué no debemos hacer. Y veremos algo también muy interesante en la vida de Caín con respecto a la misericordia de Dios que extiende a Caín 3 veces y Caín rotundamente rechaza las 3 veces que Dios le extiende esa misericordia. Así que bueno, humanamente hablando pensaríamos y diríamos, ¿quién en su sano juicio rechaza la misericordia de Dios cuando Él lo está ofreciendo? Pero pues lo estamos viendo pues hoy en día. Así que bueno, así que es posible, pues sí. Sí, la gente pues les ofrecen algo maravilloso y la gente no quiere. Pero cuando es dinero, sí, dame todos los billullos que tengas. Así que vamos a comenzar con oración. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros, gloria a tu nombre. Aquellos que están en camino, quieras traerlos con bien para que juntos, unánimes, podamos alabar y glorificar tu nombre y por supuesto aprender y conocer más acerca de tu persona y tu maravillosa obra. Gracias por esta mañana tan fresca, por la lluvia que hubo en el día de la noche de ayer y porque pudimos celebrar con los hermanos un año más de vida de la pequeña Ari y estuvimos ahí regocijándonos juntos ahí con la familia. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con los antecedentes de Caín. ¿Quién es Caín para empezar? Bueno, tenemos que ir un poquito atrás para saber quiénes son pues sus padres, para que podamos entender quién es Caín. Bueno, pues los padres de Caín pues son Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que estaban aquí en la tierra. Hay gente que no, que dice que fueron los monos, pero bueno, si él quiere distinguirse entre los monos, pues qué bueno, a lo mejor comen mucho plátano, pero yo no. Yo soy de las personas que dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quien lo cree, gloria a Dios. El que no, pues si quiere que en el chango, pues bueno, ahí se queda con su chango. Entonces, los padres de Caín son Adán y Eva. Caín nace después de la caída del hombre, no nace antes de la caída del hombre. De ser así, pues imagínense que imagínense si Caín hubiera nacido antes de la caída, solamente vería a sus padres completamente pues en su pecado y él estaría quizás pues solamente solo en el huerto y sus padres afuera. Quizás, no lo sabemos, es especulativo. Pero Caín nace después de la caída del hombre que se encuentra en Génesis 3:17. Los padres de Caín, Adán y Eva, fueron expulsados del huerto. Ya no estaban en el huerto. Entonces Caín nace y crece en un lugar que nunca vio el huerto del Edén. Estaba afuera del huerto del Edén viviendo con sus padres Adán y Eva. Y entonces ahí surge la famosa frase conocida entre los católicos llamado el pecado original, que por supuesto es un concepto que para mucha gente diríamos, el pecado original, el sexo, no tiene nada que ver con eso, sino que en términos o en conceptos teológicos, de acuerdo a los eruditos, la frase pecado original se refiere con la caída del hombre, se refiere con la naturaleza pecaminosa, que el hombre ahora pues nace pecador. Entonces cada vez que escuchan el concepto o la frase pecado original, se refiere al hecho de que el ser humano nace siendo pecador, nace con la naturaleza humana caída, completamente diferente al asunto de Cristo.
Porque se dice que de Cristo es el segundo Adán. Y si Adán fue hecho primeramente perfecto, y luego Cristo es el segundo Adán, entonces, por ende, Cristo nació sin pecado, porque Él viene haciendo, representando el segundo hombre perfecto. Así que para que no digan lo que es que Cristo nació con naturaleza pecaminosa, hijo, le dices eso, es una tremenda blasfemia lo que me estás diciendo. Así que aguas con eso y por favor entendamos muy bien las palabras que nuestro español nos está diciendo. Muy importantísimo. Tenemos un lenguaje riquísimo en nuestro español, así que hay que entender muy bien las palabras que estamos leyendo. Ahí viene el basurero, qué bonito. Ok. Vamos ahora a hablar acerca de la persona de Caín. Entonces, sus antecedentes. Ya vimos que los padres de Caín son Adán y Eva, los primeros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, perfectos en su primera creación. Posteriormente caen en pecado, son expulsados del huerto del Edén y Caín nace y crece fuera del huerto del Edén y con naturaleza caída. Así que hasta aquí ya vimos un poco de los antecedentes de Caín. Ahora vamos a hablar acerca de su persona, que está a partir del 1 al 5, vamos a ir leyendo. Y dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, en pocas palabras, agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, ojo aquí, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Nótese esa frase, en gran manera. Y ha decaído, y decayó su semblante. Bien, vamos a avanzar aquí. La razón por la cual Eva se maravilló, se regocijó y se sintió alegre porque tuvo un hijo como varón, el primero como varón, fue por el hecho de la promesa de la redención que Dios le dijo a Adán y a Eva, que se encuentra en Génesis 3:15. Si leemos ahí unos versículos atrás, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. El concepto errado que tenía Eva con respecto a la redención era el hecho de lo siguiente: tendré un hijo varón, y si tendré un hijo varón, eso significa que él en algún momento debe pues ganarle a la serpiente que me engañó. Y de esa forma, nosotros, Adán, incluso con nuestro hijo, regresaríamos al huerto de donde nos sacó el Señor. ¡Qué bello, qué maravilloso! Un concepto igual o mismo de errado que pasó con los judíos en los tiempos de Cristo. Llega Jesucristo y la gente ya estaba preparándolo para que Él lo levantaran como rey, porque tenían un concepto errado acerca del Mesías. Es cierto que el Mesías vino a liberarnos de una esclavitud, pero esa esclavitud no se refiere a cuestiones políticas o de nación, sino que vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Eso fue su primer propósito. Pero obviamente los judíos lo malinterpretaron porque dijeron, Él nos va a librar del dominio de Roma. En este caso lo mismo con Eva. Nació Caín, posiblemente Él sea el Redentor, y por Él vamos ahora a regresar al huerto del Edén, de donde Dios nos expulsó. Por ese motivo Eva se maravilló diciendo, he adquirido varón. Y el nombre es muy interesante y lo vamos a analizar también. Con respecto al nacimiento de Caín tenemos al menos 3 posturas, de las cuales solamente una estoy a favor, y una es como que muy interesante, pero no la apoyo del todo, y otra como que en el pastel. Lo explico. La postura más común de Caín es que él era el primogénito, y es el más aceptado en la mayoría de los cristianos, de que él fue el primogénito. Y se ve claramente en la expresión de Eva. El hijo adquirió varón. No dice por fin, dice he adquirido varón.
La segunda postura es que dicen que Eva primeramente tuvo hijas, tuvo mujeres. Y algunas personas o eruditos dicen es que Caín nació posterior a cuando Eva tuvo hijas. Esa postura rotundamente la descarto, porque si fuese así, de que realmente tuvo hijas primero Eva, si fuese así de que Eva tuvo primeramente hijas antes que Caín, la Biblia nos diría, por lo menos con una expresión que diga por fin, indicando de esa forma que ya tenía hijos antes y que cuando se nació Caín, por fin, ya un varón, ya no son niñas, es varón. Al menos la Biblia lo diría, pero no dice la Biblia tampoco. La tercera postura, que es muy interesante, no la descarto, es interesante, claro, no la apoyo más la primera, que es primogénito. Dicen que Caín y Abel eran gemelos. ¿A qué se debe? Se debe a que la frase del versículo 2 dice después. Cuando dice después, esos eruditos afirman y dicen no, son gemelos porque dice después, indicando que el nacimiento de Abel fue un suceso inmediato del nacimiento de Caín, como pasó por ejemplo con el caso de Jacob y Esaú. Sin embargo, lo mismo, la Biblia lo especificaría. Así como la Biblia ha especificado el nacimiento de los gemelos de Jacob y Esaú y de Fares y Sara, lo mismo haría la Biblia. Entonces, aunque es muy interesante la postura de que eran gemelos, posiblemente Caín y Abel, pero pues la Biblia no lo menciona. Entonces la Biblia tiene que ser específica con respecto a los sucesos que están pues aquí registrados. Entonces nos quedamos con la primera postura de que Caín es el primogénito de Eva y se maravilló del saber que tenía varón. Ya explicamos por qué motivo se maravilló de que tuvo varón. Con respecto al significado de su nombre, su nombre significa artífice. En algunos traductores lo ponen como herrero. También ganar o golpear. Voy a explicar cada uno de esos para que se entienda y como pues, está interesante. Sí, porque yo pues no lo sabía cuando estudié esto. Y quiero que ponga muchísima atención con respecto a lo primero, con respecto a lo artífice, es decir, herrero. La raíz del nombre Abel proviene de dos posibles palabras en hebreo. La primera posibilidad viene de la raíz de golpear. Esto implicando al menos dos cosas. Implicando el cumplimiento de Génesis 3:15, razón por la cual Eva le puso Caín, porque él golpearía a la serpiente. La segunda, posiblemente aludiendo al golpe de homicidio que haría Caín sobre Abel. Muy interesante. Segunda raíz hebrea, que tiene como significado artífice y ganar. Nuevamente, con respecto a ganar, lo aludimos al cumplimiento de Génesis 3:15 de que él no solamente golpearía a la serpiente, sino que ganaría una batalla. Y con respecto al artífice, eso implica que posteriormente Caín, después de su pecado, después de lo que él cometió, él haría otro oficio que sería de herrero. No especifica de forma textual de que Caín era herrero, pero el hecho de que se mencione que él levantó edificios y el hecho de que mencione uno de sus descendientes llamado Tubal-Caín, que dice que era artífice de bronce y de hierro, los eruditos aluden que el conocimiento que tuvo su descendiente lo tuvo que haber sacado obviamente de alguien, y en este caso era Caín. Como por ejemplo, el pastor cuando compra sus botas, él va con un señor que se llama Arturo Lizardi. Y Arturo Lizardi hace botas increíbles y preciosas. Y cuando le preguntan, oye, ¿dónde lo aprendiste? Pues mi padre ha sido zapatero. Entonces Lizardi aprendió a hacer zapatos por su papá. Lo mismo pensaríamos de forma lógica con respecto al hijo de Caín,
que se encuentra en Génesis 4:22, de que dicen que era artífice en cuanto a bronce y otros metales, porque lo aprendió de su papá. Muy interesante. Entonces hay dos posibilidades raíces en hebreo, que uno es golpear, el otro es artífice y ganar. Y nótese cómo se está haciendo mucho el énfasis y el enfoque que Eva le trae a memoria respecto a la promesa de redención que Dios emitió a Adán y a Eva. Nótese ese énfasis de ganar, de golpear, de librar, de rescatar. Nótese eso, hay mucho énfasis en eso. Así que eso está muy interesante. Si continuamos leyendo con respecto al rechazo de la ofrenda de Caín, vamos a explicar esto y hay al menos dos posturas. La primera postura y la más común que van a ver a lo largo de muchas Biblias y muchos comentarios es que dicen que el sacrificio de Caín no era de sangre. Es la postura más común y dicen, no, por eso Dios rechazó a Caín, porque él no ofreció sacrificio de animal. No hubo derramamiento de sangre. Sin embargo, si acaso han leído el Pentateuco y han leído las ofrendas que el Señor ha dicho, esto van a ser de esta forma, de tal manera, bajo estas cosas, bajo estos términos, se darán cuenta que tenemos tanto ofrendas de libación, ofrendas de animal y ofrendas de tierra. Entonces, el que me diga, no, es que no fue realmente un sacrificio de animal, no tiene nada que ver. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hemos visto que Dios también acepta ofrendas de tierra. Cuando hay entrega de cereales, frutos, incluso el Señor dice, cuando ya tengas y estés asentado en tu tierra, y después de todo lo que te dio el Señor, acuérdate, dice el Señor, que eso tú no lo hiciste. Esto tú no lo edificaste, el Señor te lo dio, y no te olvides de dar los primeros frutos y lo mejor al Señor. Entonces el Señor está diciendo eso, pues es obvio que también Él va a aceptar ofrendas de la tierra, como son frutos, vegetales y cereales, entre otras cosas. No tiene nada que ver con el hecho de que no había sangre. Y luego, por causa de esa interpretación errada, es porque luego dicen, no, es que un ganadero es mejor que un agricultor. Y se genera ahí el famoso choque titánico entre agricultores y ganaderos, diciendo que un ganadero es mejor que un agricultor, y no tiene nada que ver. Si acaso ven, también en la Biblia mencionan que habían hombres de Señor, hombres de fe que eran agricultores. Por ejemplo, vos, te dice que vos era agricultor, tenía parcelas grandísimas. No era ganadero. Por supuesto que la ganadería es algo muy habitual entre los judíos, pero también se mencionan hombres de fe del Señor que realmente eran agricultores. Entonces, esa primera postura, mucho cuidado. Lo van a ver a lo largo de muchas Biblias de estudio, muchos comentarios. La segunda postura, que para mí es más aceptable, es el hecho, con respecto a la calidad del sacrificio. Escúchelo bien. La segunda postura es con respecto a la calidad del sacrificio. ¿A qué voy con eso? Ahí te va. Caín no dio lo mejor que tenía. Si ustedes hacen memoria, en que estuve leyendo la cita bíblica, hice ciertos énfasis en algunas palabras. Por ejemplo, dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Nótese ahí, primogénitos. Caín no menciona que trajo lo primogénito, la primicia de su cosecha. Nada más pone y dice ahí que trajo una ofrenda. Eso es todo. Nada más llegué y Señor, aquí está la ofrenda. Eso es todo. No. En Abel, nótese, dice ahí primogénito de sus ovejas, de lo más gordo. O sea, trajo lo mejor y lo primero de lo mejor. Y Caín no trajo eso. Esto concordaría perfectamente con Hebreos 11:4. Vamos a Hebreos 11:4. Acompáñenme a 11:4. Hebreos 11:4, por favor. Dice Hebreos 11:4.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nótese la frase más excelente. Esta frase más excelente es una hipérbole. Es como decir de lo mejor, excelentísimo. Calidad kosher, así diríamos algunos, en cuestiones de ingeniería. O diríamos igual Six Sigma, si lo quieren ver también en términos de ingeniería. Six Sigma. ¿Qué es el Six Sigma? Bueno, para hacer un pequeño paréntesis, el Six Sigma se refiere a que estás produciendo lo mejor de lo mejor y lo estás dando o vendiendo a la empresa. Eso significa términos así generales. Ya luego se meten en complicaciones y otros conceptos ahí de ingeniería, pero pues en términos generales eso es, da lo mejor, da lo mejor. Entonces nótese que dice más excelente. Entonces, el hecho de que diga más excelente, eso me están diciendo que la ofrenda de Caín sí era excelente. Si Abel era más excelente, eso me da a entender que Caín sí era excelente su ofrenda. Pero ¿cuál fue el problema entonces? El problema fue que Caín no dio lo mejor de lo mejor. Solamente dio lo mejor. Ya. Decía ahí mi ex pastor de Mérida que lo excelente es el enemigo de lo mejor. Y lo mejor es el enemigo de lo bueno. En pocas palabras, hay categorías realmente de qué forma estás dando las cosas. ¿Lo estoy dando de lo mejor? ¿O solamente lo doy ya? ¿Cuál es esa calidad que estás entregando? Eso nos podría traer a mente de que entonces la intención no es lo que cuenta. Para cosas de Dios, diríamos entonces que la intención no es lo que cuenta. Tenemos que dar lo mejor al Señor. Y esto pasa muy seguido, por ejemplo, a personas que van a cantar o van a tocar un instrumento. Yo les ampare, en serio, los amo al Señor, pero pues yo siempre he dicho que si tienes el tiempo para estar en tu Facebook, si tienes el tiempo para estar hablando con una niña, y de pronto vienes acá y tú quieres sacar de apuros a la música y tocar como sea, sin haber ensayado, sin haber practicado, pero te la pasas practicando un canto para cantarle a la niña, pero no practicas y dedicas tiempo para cantarle al Señor, ¿qué clase de ofrenda o servicio le estás dando a Dios? Hay que les quede. Al que le quedó la pedrada, pues que le quede. No lo digo yo, está aquí en la palabra del Señor. Así es. Quejas y sugerencias en el departamento celestial con mi Dios. Ahí, juntos. Así que nótese que Caín dio lo mejor de lo mejor. Perdón, Abel dio lo mejor de lo mejor. Lo primogénito, lo más gordo. No basta con venir aquí y decir, hermanas, esto es para la gloria del Señor, y te pongo a cantar y, ¡ay, santo, santo, santo! Y los hermanos así como, Señor, bájalo, o que le caiga un trueno, pero bájalo. Hay que dar lo mejor de lo mejor. Sí, yo entiendo, tienes esa disposición, sí, tienes la disposición, gloria al Señor, porque te lo puso en tu corazón a hacer. Pero esfuérzate. Todo requiere un esfuerzo. Cuando son cosas de Dios, todo requiere un esfuerzo. Dios no llama a personas perezosas, no llama a personas flojas. Si se dan cuenta, en toda la Escritura se menciona gente que estaba trabajando y ocupada, y el Señor llega de pronto y los interrumpe. Siempre había alguien que estaba trabajando y el Señor los interrumpe. Y para el colmo estaban haciendo algo de acuerdo a lo que les gusta. Y obviamente si te gusta lo vas a hacer bien. Así que no me vean con que, es que la intención cuenta. Hay frases que se han dicho a lo largo de la historia de la humanidad que simple y sencillamente son para justificar, y lo voy a decir con esas palabras, nuestra carencia y mediocridad. Y es la neta. No digamos que no. Y yo también lo he dicho. Así que si unimos los hilos con respecto a Génesis 4:5, con respecto a Hebreos 11:4, Caín no dio lo mejor de lo mejor. Solamente fue y cumplió un rito. Eso fue lo que hizo. Nada más.
No hubo realmente ese plus de hacer más por el Señor. Mientras que Abel sí lo hizo. Dio lo primogénito, lo primero y lo más gordo. No estoy gordo, no me vean. Sé que parezco manzanita, pero pues ahí les dejo. Si continuamos leyendo los versículos, vamos a ver una observancia de obras versus fe. Hay de dos sopas. O haces las cosas a la manera de Caín, que diríamos en inglés, my way. La típica canción famosa de Frank Sinatra, my way. A mi manera. Hay mucha gente que le encanta esa canción. Quizás les encanta porque pues describe realmente su personalidad, a mi manera. Por ejemplo, mi papá, cuando estaba con él ahí en Mérida, él me decía, hijo, el día que yo muera, el día que me entierren, quiero que me pongan la canción de Frank Sinatra de A mi manera. Y que digan que yo viví a mi manera. Y obviamente, actualmente mi papá sí está viviendo a su manera. Completamente. Él está en pecado, sí. Ay, hermano, lo está exhibiendo. No está exhibiendo a nadie. Se ve a simple vista los frutos de su carne. Así de fácil. No voy a ocultar un muro que el cual no puedo tapar. Se ve. Y así mucha gente les gusta vivir las cosas a su manera. Y no es a nuestra manera. Esa es la manera del Señor. Esa es la segunda sopa. A la manera de Dios. ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿A tu manera o lo quieres hacer a la manera de Dios? Como dije, la intención no es lo que cuenta. Por ejemplo, David tenía la gran intención de todo su corazón de llevar el arca del pacto al tabernáculo que había levantado. Tenía ese deseo, ese fervor, esas ganas realmente de llevar el arca del pacto. Pero lo hizo a su manera, la primera vez. Y no lo hizo a la manera de Dios. Dios había estipulado de qué forma se iba a trasladar el arca. Pero él no hizo ese caso. Obviamente cuando se da cuenta que Usa muere por ese intento de querer tocar el arca para que no se caiga y muere repentinamente, David se queda así como que se agüitó. Ay no, ya no quiero, lo dejo ahí. Ya posteriormente David se pone a estudiar, se pone a ver y dice, no, es que realmente yo la regué. No era mi manera, es a la manera de Dios. Y es cuando David hace bien las cosas y por fin logra llevar el arca de pacto al tabernáculo. ¿A qué voy con esto de las maneras? La fe se pone en acción por medio de la obediencia, siempre. Y sus resultados, que son sus obras, reflejan quién es aquel en quien confío. Nótese que dije que las obras son el resultado de mi fe. Las obras realmente están reflejando mi fe, no es al revés. No son lo que yo hago, es lo que el Señor hace por medio de mí. Mis obras de ninguna manera sirven. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y si quieren saber qué es trapo de inmundicia, se los digo después. Así que no es por nuestras obras, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. En este caso, aterrizando con respecto a lo que estaba sucediendo, los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento son una tipificación o sombra de lo que el Mesías haría al venir. En este caso, Abel no sabía cuándo llegaría el Redentor, no lo sabía. Él confiaba en Dios, en que en algún momento Dios enviaría al Redentor. No sabía cuándo. Pero el Señor, aquí está mi ofrenda en acto de que tú vas a cumplir tu promesa en algún momento. Es una sombra o tipificación de la persona del Mesías, que en este caso es Cristo Jesús. Actuaba en obediencia de lo que Dios demandaba. Si Dios siempre demanda cosas, no me digan que no. Dios demanda siempre hacer lo correcto, lo santo, lo puro. No me digan que no es cierto. Así que bueno, ahí les dejo.
Continuamos avanzando. Dice ahí, pero no miró con agrado y decayó su semblante y se ensañó en gran manera. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha quedado tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado, está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y será que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió a Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ok, explico toda esta parte. Vamos a hablar acerca del pecado de Caín y las consecuencias de todo su pecado, y vamos a ver, como les mencioné, las 3 oportunidades que Dios le extiende a Caín para que se arrepienta, y la rechaza rotundamente. Así como cuando un chavo quiere intentar cortejar a una muchacha y le da su batazo y lo sigue intentando, ya llega un punto que el chavo dice, pues ya fue esto. Ya. Con respecto a los resultados de hacer las cosas a la manera de Caín, nótese las reacciones en cadena que vamos a ver en la persona de Caín. Primero dice que se ensañó, y dice en gran manera, o sea, un enojo fuerte, una ira. Y luego dice que decayó su semblante. Hay varias traducciones de la Biblia que dicen que decaer semblante lo traducen como tristeza, celos, una cara amargada o una mala cara. Luego se menciona los planes que él estaba maquinando en su corazón. En un término diríamos la frase fraguar. Fraguar es maquinar o hacer cosas que estoy pensando, meditando que voy a hacer. Por supuesto que, nótese esta cosa, fraguar también se utiliza con respecto a los artífices. Porque fraguar no solamente implica el hecho de estar planeando o meditando cosas de anticipación que voy a hacer, sino también significa que estoy dándole forma a un metal. Entonces hay 2 términos muy interesantes, que si unimos esto con el nombre de Caín es más interesante aún. Luego tenemos homicidio, mata a Abel. Y luego la reacción grosera encima que le dice Caín a Dios. ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? O sea, qué grosero. Es como cuando le preguntan a la chaviza a sus papás, oye, ¿y las tortillas? Yo qué sé. No, en mis tiempos una bofetada, ¿verdad? Mi mamá por responder de esa forma. No, hoy en día las chavizas dicen puras barbaridades y no veo bofetadas. Dios, señora, péguele. Pero bueno. Luego está el quejumbroso. Encima se queja de su castigo. Óyeme, se queja. Los típicos niños. Ay, papá, ¿pero por qué vas a quitarme el Xbox porque le pegué a mi hermano? Es la misma reacción. Se está quejando diciéndole, oye, Dios, le pones un castigo muy difícil. ¿Qué te pasas? Es la misma reacción, no ha cambiado. Y luego se pone rebelde y desafiador. Ahorita lo vamos a ver en su momento. Y por último, no se arrepiente. Al menos la Biblia no menciona en ninguna parte, en ninguna manera, que Caín realmente mostró algo de arrepentimiento. No muestra. Simplemente la historia concluye en que él se fue lejos, hizo una ciudad, se casó, tuvo hijos y ahí termina. Eso es todo. No menciona alguna parte o menciona en alguna sección que Caín mostró algún arrepentimiento. De ninguna manera. Así que vamos a ver esto rápido porque el tiempo se me está agotando.
con respecto a la primera oportunidad de Dios a Caín para que él se arrepienta. Nótese que las palabras suaves de misericordia que Dios le hace a Caín para que Caín entre en razón. Nótese que no es por medio de sentimientos o emociones. Porque mucha gente dice, es que me arrepiento, siento que me duele. No. Todo está acá. Hay que entender las cosas para que obviamente luego sintamos el dolor. No es al revés. No son los sentimientos para que luego yo lo entienda. No, primero lo entiendo, luego obviamente voy a sentir el dolor porque lo entendí. Luego se generan puros emocionalismos. ¿Quiénes quieren recibir al Señor? Yo. Y levantan manos santas y me arrepiento de mis pecados. No, todo es cuestión de aquí, razonamiento. Hay que entender las cosas. Decía Calvino, un hombre, un ser humano, nunca conocerá realmente su condición a menos que primero vaya delante de Dios y vea la majestad de Dios y posteriormente este hombre regresa a analizar su condición y se da cuenta de lo insignificante y pecador que es. Sutilmente le dice Dios a Caín, arrepiéntete. Y también le da una advertencia. En pocas palabras le dice, Caín, si tú hicieras bien, serás bien recompensado. Analízate y date cuenta cómo estás. Si no haces algo al respecto, el pecado está como animal salvaje al acecho y en cualquier momento te va a dominar. Así que no lo permitas. En muchas partes de la Biblia, el pecado es personificado como un animal salvaje, porque es así. Y el pecado siempre nos ataca cuando estamos más vulnerables. ¿En qué momentos? En las pruebas y en nuestras debilidades de carne. En ese momento el pecado está al acecho, como leona, para luego brincar sobre ti, atacarte, para que luego ya consumas el pecado. Tras rechazar Caín la primera oportunidad de Dios, Caín se deja dominar por el pecado y comienza a fraguar en su corazón. Comienza a maquinar cosas. Se pone molesto, celoso con Abel, porque Dios miró con agrado a Abel. ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel? Porque a mí no es justo. Y comienza a maquinar cosas en contra de su hermano. Se supone que en teoría eso no debería pasar entre nosotros, la iglesia de Cristo. Si un hermano triunfa, si un hermano está gozoso, debemos gozarnos con él. No sentir celos, no sentir molestia de que, ay sí, el santito. No. Debemos gozarnos, regocijarnos. Gloria al Señor, porque Él hizo algo grande para el Señor. Y por supuesto aprender de Él también, humildemente. Pero como humanos que somos, con esa tendencia de nuestra carne que nos arrastra, de que, ay no, yo quiero resaltar. Cuidado con eso. Hablando con respecto al homicidio de Caín, el fruto de la carne o el fraguar ejecutado de Caín. Se dice que uno ha pecado en su corazón cuando en su interior lo ha llevado a cabo. El poner el plan en acción es tan solamente una expresión externa del pecado que ya se haya consumado en el corazón. Jesús mismo lo dijo, del corazón del hombre nacen los malos deseos y todo lo perverso del hombre, porque el hombre nace pecador, el hombre no nace justo. No es como la postura errónea de la infusión de los católicos que bautizan a los niños para traerle de nuevo esa santidad que había perdido y para que él sea declarado justo e inocente, porque perdió su inocencia. Por supuesto que la perdió, pero no fue él, fue por Adán. Y nacemos pecadores. Pero ese bautismo de bebés no tiene nada que ver. Completamente raro. De nuestro corazón nacen los malos deseos. Esto lo pueden ver en Mateo 5:22, Mateo 15:19 y también está Santiago 1:15 y 1 de Juan 3:15 para que lo revisen en sus casas.
vemos la segunda oportunidad de Dios que le extiende a Caín para que se arrepienta. Y eso fue con la pregunta, ¿y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y groseramente responde, yo qué sé, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Casi diciéndole, oye, yo no lo quise tener, tú me lo diste. Los hermanos mayores tenemos una responsabilidad. Yo tengo una, porque tengo una hermanita en casa. No aquí, en Mérida. Así que a los hermanos mayores tienen una responsabilidad. La pregunta que hace Dios a Caín, nótese que es muy interesante. Lo llamé como la pregunta de confesión. Oye, ¿qué hiciste? Confiesa. Segunda oportunidad, ven, arrepiéntete. Y en vez de eso se porta groseramente y dice, yo qué sé, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Y es cuando Dios dice, bueno, ¿no quieres confesar? Perfecto, ¿qué has hecho? ¿Crees que no voy a darme cuenta? Dice Dios, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe las cosas de antemano, mucho tiempo antes. Sabe todo, conoce toda la línea del tiempo que nosotros, el ser humano, va a hacer. Y sin embargo, Caín no se arrepiente. Tras rechazar Caín la segunda oportunidad de Dios para que se arrepienta, entonces Dios emite una sentencia severa sobre Caín. Maldito serás tú en la tierra. Te voy a pegar en donde más te duele, en el oficio. Y le pegó ahí duro, porque obviamente amaba realmente el labrar la tierra. Y ahora el hecho de que Dios le castigue directamente a su trabajo, ya no vas a dar, por más esfuerzo que pongas, la tierra no va a dar su fruto. Así de duro. Le pegó donde más le duele. Así que aguas y cuidado con aquellas personas que están enfocados en una cosa. Dios te puede dar en donde más te duele. En tus hijos, trabajo, escuela, amigos, novio, novia, lo que sea. Mucho cuidado. Serás errante, no tendrás paz, te la vas a pasar fugitivo y exiliado. No tendrás una tierra propia, serás un vagabundo, serás un extranjero, porque la tierra ya no es tuya. Inmediatamente vemos la queja de Caín, me voy a apresurar. Inmediatamente vemos la queja de Caín respecto a su castigo en el versículo 13. Ahí estamos viendo su queja. Oye, Señor, te pasaste, es muy severo mi castigo. Muy severo. Hay quienes han interpretado erróneamente este versículo 13 diciendo, ay Señor, el pecado es tan duro que realmente no merezco perdón. Tienes toda la razón. No es cierto. Esa famosa traducción o interpretación que algunos eruditos dicen del versículo 13 es completamente errónea, porque si continuamos leyendo la narrativa, se ve completamente que Caín en ningún momento mostró arrepentimiento. Entonces, esa postura completamente errada y malinterpretada de que Caín aceptó su castigo y que dijo además, no merezco perdón, es errado. No es cierto. Aquí se estaba quejando de su castigo. Típicos chavitos que se quejan porque los castigan porque hicieron algo malo. Y no ha cambiado. Yo igual hacía lo mismo. Yo igual fui niño, igual yo me quejaba. Y lo reconozco. Continuamos viendo la queja de Caín y vemos lo siguiente. Caín se queja de estar sin hogar porque fue expulsado. Caín se queja de Dios sutilmente porque Dios le pegó donde más le dolió, en su oficio. Caín se queja de estar desprotegido porque teme que alguien lo va a matar. Oye, me van a matar. Y Caín se queja de no tener estabilidad en ninguna parte y de ninguna manera. Se queja de muchas cosas. Y vemos la tercera y última oportunidad que Dios le hace a Caín para que se arrepienta. Después de la queja que hace Caín diciéndole de que van a matarme, no tengo lugar donde huir, escapar, Dios le dice, ok, por misericordia, escúchalo bien, misericordia, te voy a colocar una marca para que nadie te mate. Mucha gente ha pensado que esta marca era nada más un símbolo de maldición, de que la marca de Dios, no lo toque. No. Es una marca de misericordia que Dios le puso a Caín para que nadie lo tocase,
para que en algún momento Caín se diera cuenta y se arrepintiera de su pecado. Es una marca de protección. Nótese cómo Dios sigue siendo misericordioso a pesar de que Caín 2 veces lo rechazó, y paciente además. Nótese. Pero Dios no es bueno, me castiga. Tras rechazar Caín la tercera oportunidad de Dios, Caín se vuelve todo un desafiante y rebelde. Te lo voy a explicar. Yendo en contra de Dios, y vamos a ver estas siguientes actitudes. Primero, vemos que Caín se fue al oriente de Edén. O sea, ni siquiera se fue lejos, se fue por ahí cerca. Y se fue en Nod. No significa errante o extranjero, o exiliado. Dios había dicho que Caín sería errante y extranjero. Y sin embargo, vemos una actitud de desafío por parte de Caín, de que Dios no va a decirme qué hacer. Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana y aquí me voy a establecer. Dios me dijo que voy a ser errante y extranjero. No, yo aquí me quedo en Nod y fundo mi ciudad. Así. Desafiante. Edificó una ciudad. Ya que Caín no podría hacer uso de la agricultura, entonces ahí es donde la gente, dice la postura, que comenzó a trabajar con la herrería. Pues sí, no tengo forma de cómo sustentarme, pues busco otras formas. ¿Qué? ¿Dios va a detenerme? Actitud, pero desafiante. Edifica una ciudad bajo sus reglas. Ya no voy a estar bajo el techo y bajo las reglas de Dios ahí donde yo estaba. Me echó, qué bueno. Haré mi ciudad, la mejor que hay, y será más grande. Y haré lo que quiera, lo que se me pegue la gana. ¿Qué actitud más desafiante? Claro, no lo dice con estas palabras, pero imagínense. Y luego vivió a su manera. Así, diría Frank Sinatra. En ninguna parte de la escritura, como mencioné, vemos que Caín mostró algún índice de arrepentimiento. No lo vemos. Y para concluir esto, 5 puntos para concluir. No hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. 1. 2. No demos lo mínimo a Dios. Demos lo mejor de lo mejor. 3. No sienta celos ni enojo por su hermano si hace algo mejor que usted. Al contrario, glorifique a Dios por ese hermano y aprenda humildemente de él. 4. Si Dios nos amonesta, no hagamos berrinche. Reconozcamos nuestro error y arrepintamos a la de ya, para no ser dominados por el pecado como pasó con Caín. Así que aguas con eso. 5 y último, nunca diga usted, escúchalo bien, nunca diga usted que Dios es injusto en darnos disciplina. Dios perdona, por supuesto, cualquier pecado, pero Dios al que disciplina, ama. Perdón, Dios al que ama, disciplina. Nos disciplina por amor. Así como los papás disciplinan a sus hijos y nos duele, obviamente en las pompis, pero lo hacen por amor. Si justicia quiere, escúchalo bien, si realmente quiere justicia, no sabe lo que dice. Si realmente ha estudiado la justicia de Dios, entonces se quedará callado. Pero si no sabe lo que está diciendo de que Dios es justo, aguas. ¿Por qué? Explico. La gracia, perdón y misericordia de Dios son actos libres de Dios. Él no está obligado a perdonarte, no está obligado a salvarte, no está obligado a darte salvación y no está obligado a darte misericordia. Son actos completamente libres y voluntarios de Dios. Si quieres que Dios sea justo contigo, mucho cuidado, porque Dios en su justicia, de su carácter y naturaleza, Él debe satisfacer esa justicia. Así que mucho cuidado con que tú digas que Dios no es justo. Da gracias que Dios te extiende perdón, misericordia y gracia. Así que calladito te ves más bonito. Así que cuidado con eso. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gracias porque tú nos muestras por medio de tu palabra no solamente cosas que debemos hacer, sino aquellas cosas que no debemos hacer.
Gracias, Señor mío, porque las historias aquí narradas en tu escritura, que son completamente veraces, reales, los has puesto aquí para utilidad nuestra, para nuestro beneficio. Gloria a tu nombre. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén.